Me toca presentar a nuestro colega y socio de SADEVE, Edwin Villaraga Jiménez, ¿no? Edwin es colombiano, ¿no? Y reside en la Argentina desde el año 2016, ¿no? Es médico veterinario zootecnista, egresado en la Universidad de Ciencias Aplicadas Ambientales UDCA en Bogotá, en Colombia, ¿no? Es especialista en clínica médica de pequeños animales de la UBA del 2016 al 2017. Ha hecho pasantías en dermatología en el Hospital Escuela de la UBA, 2 años, 2018-19. Y ha hecho la especialidad en dermatología en perros y gatos de la Universidad Nacional de Rosario, en el 2022 al 24. Actualmente es residente para diplomarse en el Colegio Latinoamericano de Dermatología Veterinaria, ¿eh? Y, como dije anteriormente, es socio activo de la Sociedad Argentina desde el 2018. O sea, vino de Colombia y con toda. Les presento la charla que, bueno, hoy es un inicio de casos clínicos. Vamos a empezar con unos casos clínicos interesantes, algunos por ahí de difícil resolución. El caso número 1 es como reseña, es una perrita hembra, mestiza de 8 años, talla mediana, pelo corto y el color del manto es negro fuego. Estas fotos son de un mes antes de que yo la viera, me las pasó el clínico que la deriva. Básicamente habían lesiones en cara, de hipotricosis más que de alopecia, y bueno, por múltiples tratamientos, sin ninguna mejoría, la derivan al servicio de dermatología. Básicamente el motivo de consulta era ese, lesiones cutáneas que no mejoraban con los múltiples tratamientos que se venían haciendo. En la anamnesis que podemos recopilar en este día, bueno, es una perrita de hábitos domésticos, no convive con otros animales, habita con 2 adultos mayores, la atiende en una veterinaria del conurbano bonaerense, vive en una casa con patio amplio donde transitan otro tipo de animales, roedores, gatos, aves. El plan sanitario está completo y actualizado. No tiene ningún tipo de procedimiento quirúrgico ni ninguna comorbilidad, o sea, hasta la fecha no tomaba ninguna medicación de manera crónica. Cuando yo la recibí estaba con este tratamiento, cefalexina. Al ver que no mejoró le sumaron ketoconazol y al ver que no mejoró sumaron glucocorticoides. Un chequeo general, había un sensorio disminuido, constantes fisiológicas estaban todas dentro de los parámetros normales, una adenomegalia bilateral, el apetito sin variaciones y la defecación y la micción sin ninguna alteración. Un examen específico dermatológico, bueno, vemos lesiones de hipotricosis regionalizadas principalmente en el rostro, habían alopecias multifocales. Según el reporte o lo que comenta el tutor, no la veían con picazón, con prurito. Las lesiones a la observación son papulocostrosas, ese es el patrón de las lesiones. No habían alteraciones de las zonas mucocutáneas y tampoco habían lesiones en demás zonas del cuerpo con pelo. Así la recibí yo, las lesiones habían desmejorado un poco, sin embargo, dentro de todo, no había un patrón como muy diciente de alguna enfermedad clara. Ahí empezamos a incluir pues, los principales diferenciales: demodexia, dermatofitos, alguna enfermedad nutricional, foliculitis o capaz alguna enfermedad autoinmune, ¿no? Hacemos, digamos, los estudios de rutina, hacemos un raspaje, pasamos la lámpara de Wood, hacemos una citología. Raspaje medio negativo, descartaríamos en teoría ácaros, principalmente demodexia. La lámpara de Wood, no hay fluorescencia, descartaríamos dermatofitos. Comida, dentro de todo, una comida premium, así que una deficiencia nutricional capaz que tampoco era tan clara. Foliculitis bacterianas, básicamente la citología era un proceso inflamatorio estéril, no vi ningún tipo de coco o bacilo o algún otro proceso infeccioso, así que lo descartaría. Y tampoco vi células acantolíticas en ese momento, así que descartaría las enfermedades autoinmunes. Así que, ¿ahora qué hago?
Bueno, tener en cuenta que la lámpara de Wood y la citología siempre van a ser orientativas, ¿no? El hecho de que no veamos algo muy diciente en alguno de estos estudios no quiere decir que no esté. Entonces, ¿qué le propongo yo a la tutora o a los tutores? Me quedo con estos dos diferenciales por el tipo de patrón que yo veía en el momento, dermatofitosis y una enfermedad autoinmune. Hagamos un cultivo para hongos y hagamos una histopatología, ¿no? La histopatología la tomamos de la zona de los músculos frontales y el cultivo lo hicimos con extracción de pelos. Ese día suspendí pues las medicaciones con las que venía, dije vamos a esperar al resultado para no seguir agregando ningún tipo de medicación en el caso. Así me llega a los 30 días sin ningún tipo de medicación, vemos que ya empeoró mucho más el cuadro, ya las lesiones papulares en cara son mucho más evidentes, ya empezamos a tener afectación también del miembro anterior derecho, hay hiperpigmentación y hay una zona alopécica marcada. Entonces, bueno, teniendo estos dos diferenciales, en ese momento ya tendríamos, en teoría, los resultados, ¿no? El cultivo de hongos me da negativo, descartaríamos dermatofitos. Y la histopatología, bueno, acá les coloco todo el informe, pero básicamente lo que más me interesa se lo coloco en rojo. Según el informe histopatológico, el PAS es negativo y presumiblemente la patóloga me describe que puede estar asociado a un NET, o a una enfermedad de origen autoinmune. Las lesiones macroscópicas no van para pensar en un NET, así que estamos sobre la zona de que fuera una enfermedad autoinmune. Así que vuelvo a repetir una citología en el momento de la consulta y me encuentro con esto. Ahora sí vemos células acantolíticas, entonces bueno, el diagnóstico, digamos, final podría ser un pénfigo foliáceo. Yo empecé con un tratamiento un poco más reservado, no quería empezar con glucocorticoides o con una enfermedad muy inmunosupresora porque pues, las lesiones tampoco me daban para hacer un tratamiento muy agresivo. Así que empiezo con algo más conservador, oclacitinib de 0,5 miligramos kilo cada 12 horas y nos vemos en 30 días. Parece que hubo un fallo en la comunicación porque le dije 3 semanas y volvieron a los 3 meses. Y me encuentro con esto a los 3 meses. Entonces, ahora de qué nos disfrazamos, ¿no? Básicamente, sí, parece que no quedaron muy convencidos con el tratamiento que yo les planteé, así que visitaron otro colega que se ve que con los resultados del estudio de lo que yo había hecho, dijo, bueno, es una enfermedad autoinmune, vamos a empezar con prednisolona o corticoides. Y a medida que iba empeorando el cuadro, iban aumentando la dosis y bueno, 3 meses después decidieron volver. Y bueno, ¿y ahora yo qué hago? Bueno, vemos que el compromiso severo ya en rostro es bastante amplio y es más moderado en otras zonas del cuerpo. Hay una alopecia facial completa, costras, erosiones sangrantes. Lo importante en este caso es que no había compromiso de la trufa o de otras zonas de los pabellones auriculares, ni en cara interna ni en externa. Las zonas mucocutáneas seguían todas conservadas. Según lo que comenta el tutor, siguen siendo poco pruriginosas. Básicamente el caso o el estado de la paciente era bastante deteriorado, ya estaba hipertérmica, inapetente. Entonces, hay que volver a hacer todo el proceso, volver a incluir algunas diferenciales, contemplando que previamente sospechábamos de una enfermedad autoinmune, la colocamos, dermatofitos, ya por la hiperpigmentación y las zonas en lesiones en zonas distales, incluida la dermatopatía isquémica, posiblemente una micobacteria, leishmania y bueno, demodexia de nuevo, que siempre puede generar este tipo de problemas. ¿Qué hacemos ese día? Solicito un hemograma completo, una bioquímica, mandamos a hacer anticuerpos de leishmania, hago una citología por impronta de raspaje profundo para hacer Zil-Nielsen y mandamos a hacer una ecografía abdominal de rutina. ¿Estaba tomando medicación? En ese momento sí seguía con corticoides. Él no me supo decir cuál, yo asumo que era prednisolona, pero estaba en el momento con corticoides. Bueno, básicamente lo que hacemos en ese en ese control es empezar un descenso lento de los glucocorticoides, por lo que venía tomándolo de manera tan crónica,
y empiezo con una terapia local que era básicamente lavados con solución fisiológica y si se podía topicar con un poco de clorexidina. Más o menos a los 15 días algo mejoró, por lo menos las lesiones ya no eran tan drenantes, tan sangrantes, las costras empezaron a disminuir un poco. Llegaron los resultados, en teoría los anticuerpos me dan negativos, descartaría la leishmania, la citología Sil-Nielsen me da negativa, la descartaría también por el patrón, ¿no? Por ahí en Mycobacterias uno esperaría unas lesiones más granulomatosas que ulceradas sangrantes. El raspaje me vuelve a dar negativo, así que descartamos de nuevo la hemodexia. Y como las hemogramas, la bioquímica y la ecografía dentro de todo estaba normal, lo que decidimos es hacer de nuevo una sedación para tomar nuevas muestras para hacer PAS, Sil-Nielsen. Y esta vez mandé a hacer cultivo de nuevo, pero no mandé pelos, mandé tejido. Yo tenía la sospecha de que fuera algún hongo, así que ese día decidí empezar con itraconazol de 100 miligramos por día. La perra pesaba más o menos unos 13 kilos, así que calculamos una dosis más o menos de cercana a los 8,5 miligramos kilo día. Básicamente a los 30 días me llega este resultado, ¿no? Tinción de PAS, se observan numerosas estructuras redondeadas rectangulares intrafoliculares de 8 a 14 micras, biopsias compatibles con dermatofitosis. Básicamente acá llegamos a un diagnóstico que es una dermatofitosis. Estas son algunos cortes que me pasa la patóloga con la que trabajo. Básicamente ahí lo que vemos es una hiperplasia de la epidermis totalmente, y en la zona del folículo vemos que se está llenando, es un folículo que no tiene pelo, que se está llenando de queratina, y vemos todas las estructuras de los dermatofitos. Acá otro corte transversal de otro folículo que está en la misma situación, un folículo sin pelo que se está llenando de queratina, y dentro están todas las micras de dermatofitos. La identificación se hizo con MALDI-TOF, que es lo que se está usando ahora para la identificación, que es lo que en teoría se debería hacer ahora. Y bueno, nos encontramos que el causante de todo este problema es este amigo, que es el Trichophytum benamie. Es un dermatofito, son hongos de características especiales. ¿Cuál es esa característica especial? Que se pueden alimentar de estructuras queratinizadas. Por eso es que es tan difícil a veces controlarlos, ¿sí? Anteriormente este Trichophytum se conocía como Arthroderma benamie, pero con el cambio de taxonomía, cuando se supo que había más predilección o tenía un locus, el ITS más cercano a los Trichophytum, se volvió a llamar Trichophytum benamie. Se transmite por contacto con el reservorio, sea directo o por fomites, que está bien identificado que sus reservorios son las cobayas, ¿no? El Cavia porcellus. Hay algunas cepas que se pueden transmitir por otros animales, roedores o animales incidentales. Es un dermatofito zoofílico selvático, por eso en teoría las lesiones que genera son mucho más agresivas que otros tipos de hongos. Y bueno, también depende mucho de la interacción entre el agente y el huésped, la respuesta que genere el huésped al agente para generar también las lesiones a nivel macroscópico. Estas fotos me las pasa el doctor Javier Mas, del cultivo que le hicieron al hongo, que es típico de los Trichophytum, es un cultivo de polvoriento, blancuzco, que cuando lo vemos con el azul del lactofenol al microscopio, es un hongo filamentoso, que hay una hifa principal que siempre es un poco transparente, y hacia las hifas espirales que están hacia los laterales se van acumulando todos los racimos de las microconidias, ¿sí? Es un hongo que produce mucha microconidia, poca macroconidia, así que la foto de abajo también es característica de lo que podríamos esperar de un tricofito. Bueno, como conclusión o como discusión del caso, ¿es suficiente la presentación clínica para sospechar o descartar una enfermedad? Y parece que no. Cuando tenemos enfermedades donde se afecta el folículo, puede ser cualquier cosa, así que guiarse por la clínica, la verdad que no sería suficiente. Las pruebas de primera intención son ideales de hacer porque son rápidas, las podemos tener en el momento, pero no son 100% confiables. Entonces hay que tener siempre la salvedad de que el hecho de que nos dé positivo o negativo no indica que sea parte de la enfermedad que estamos teniendo enfrente.
La presencia de células acantolíticas tampoco es un factor determinante, es decir, es una enfermedad autoinmune, ¿no? Hay muchos procesos infecciosos que tienen este tipo de respuestas de hipersensibilidad tipo 2 que te pueden generar células acantolíticas. Entonces, capaz que verlas en una citología, si la clínica también te da para pensar en otra cosa, tampoco sería suficiente para decir es una enfermedad autoinmune. La toma de muestras para complementarios siempre es ideal saber en qué momento y cómo tomarla, ¿no? Porque por ahí hay un error capaz que de parte mía, que fue tomar la histopatología en el momento que el animal venía con glucocorticoides o con ketoconazol. Por ahí yo debía haber esperado en esa primera consulta 30 días sin medicación, haber tomado las muestras y capaz que por ahí en la primera instancia hubiéramos tenido el resultado. No hay una prueba gold estándar. Acá nos sumamos el cultivo, la histopatología, pruebas moleculares y también incide mucho la historia, el historial médico del paciente, ¿no? Si podemos identificar en qué momento hubo un contacto, que a veces es difícil, es determinante para el diagnóstico. Hay que tener en cuenta que lo ideal es mover las nuevas técnicas moleculares y también las tradicionales. El ITS y el MALDI-TOF es lo que se está usando ahora para tener un 100%, un 99% de certeza de a qué nos estamos enfrentando, pero de todas maneras la histopatología y el cultivo siempre son fundamentales para ser parte de la identificación del agente causal. La finalidad de la terapia siempre va a ser poder potenciar la respuesta inmunológica del mismo paciente para que él sea capaz de resolver el cuadro a largo plazo. Bueno, acá hablamos un poquito del contexto mundial rápidamente porque hay mucho por hablar. Estos dos primeros estudios que están a la izquierda básicamente son los estudios donde se identificó plenamente todo el grupo de los Trichofitum, del Benamie, que es un grupo que tiene más o menos 6 especies dentro. Dentro de esas 6 especies, el Benamie como tal tiene 2 variedades, que es la europea y la estadounidense, que se diferencian por el tipo de cultivo que dan, ¿sí? Los dos de la derecha son estudios que se han venido haciendo en humanos para ver la resistencia a los azólicos, porque es un problema que ahora también se tiene con los dermatofitos, que cada vez hay mucha mayor resistencia. La subticilina 3 y 6 se están convirtiendo como en los marcadores, ¿sí? La 3 la usan para identificar si tiene una gran ampliación o formación de conidios, y la 6 para su virulencia a nivel in vivo. Es lo mismo en el de abajo, básicamente confirma esto, que la 3 y la 6 son las que se usan usualmente como marcadores de virulencia para este tipo de cepas. La de arriba, el estudio de arriba, lo que nos confirma básicamente es que todas estas especies, lo ideal siempre es hacer MALDI-TOF e ITS, porque el MALDI-TOF te puede identificar la especie, pero se queda corto entre variedades. Entonces es ideal, si se puede hacer las dos cosas, hacerlas, ¿sí? Estos son otros estudios donde también se están estudiando básicamente el gen mutado, que es el escualeno epoxidasa, que es el que realmente está generando todas estas resistencias a los azólicos. Lo mismo acá, el ERG, que son básicamente los que se están manifestando en dermatofitos multiresistentes. Hay una sobreproducción de ERG11, que es lo que están usando para saber si hay resistencia o no a los azólicos. Un poquito del contexto acá en Argentina. Esto ocurrió en el 2019. Se diagnostica el primer caso, creo que es en el Hospital Alemán. En menos de 2 meses diagnosticaron 4 niños más. Y para el 2022 que se presenta este estudio, habían 7 niños confirmados con MALDI-TOF e ITS, todos con un cobayo de mascota. Y bueno, en veterinaria tenemos este caso que es del doctor Miguel, que es el primer caso confirmado de Trichofitum benamie en medicina veterinaria acá en Argentina. Bien, bueno, vamos con el número 2. Es una perrita también, Bull Terrier de 8 años, talla mediana, pelo corto. Sí. Hola Edwin, ¿qué tal?
Una pregunta que te quería hacer al respecto, cuando vos te llega derivado el caso y que dijiste que bueno, que habían probado con antibióticos, con corticoides, con ketoconazol, lo que no me quedó claro es si había estado bastante tiempo con ketoconazol, un mes, y vos habías tomado las muestras directamente al momento por el pelo, porque ahí después yo me quedé pensando, digo, ¿cuánto tiempo por ahí que dijiste no esperé? Entonces digo, bueno, ¿cuánto? Porque a veces llega derivado, pero hace 2 días que está tomando ketoconazol. Claro, bueno, por ahí capaz, hay dos cosas ahí que por ahí hay que contemplar. Primero que la muestra que yo tomé fue arrancar pelos. Lo que recomiendan realmente es hacer técnica Mackenzie, ¿eh? La técnica Mackenzie es cepillar para sacar no solo pelo, porque básicamente por ahí de pronto si es un microsporum lo puedes encontrar en el tallo al arrancar el pelo, pero si es un tricofiton lo vas a encontrar muy seguramente sobre la superficie. Se suele acomodar ahí, entonces lo que recomiendan es hacer como un cepillado suave para recolectar descamación, parte del tejido superficial y pelo, ¿sí? No. ¿Y vos en esa primera vez también no habías pedido una biopsia o me perdí en el caso? Sí. Pero no habías pedido que vean si había hongos. No, pedí PAS, pero el PAS dio negativo, muy seguramente por lo que ya venía con el ketoconazol. Con el ketoconazol. Sí, está bien. Pero a las 2 pruebas se le hicieron PAS, la primera dio negativa, claro. La segunda dio positiva. Está bien, bueno, esa era la duda. Bien. Bueno, esta es una Bull Terrier de 8 años, talla mediana, pelo corto, manto blanco. Es una perrita rescatada, la levantó la tutora de la ruta, convive solo con ella. Obviamente para el momento de la consulta no teníamos un plan sanitario o historial médico presente. La chica le daba balanceado premium y comida casera. En teoría venía con un diagnóstico previo de luxación de codo y de modexia. Y este era el tratamiento con el que venía. Ivermectina oral, oclacitinib, ketoconazol, cefalexina y amitraz. Todo junto. Sí. Bueno, todo junto. Bien, el primer día que yo la veo, esta es la paciente. Hay algunas zonas que, bueno, evidentemente nosotros poco vamos a poder hacer, ¿no? Hay zonas que ya prácticamente la modificación cutánea no nos va a permitir mejorar al 100% este caso, ¿no? Según lo que me comenta, bueno, la tutora, era muy pruriginosa las lesiones, eso era lo que más le preocupaba a ella. Dentro de todo, la perra estaba bastante alerta. Lo que por ahí me comenta también es que tenía cuadros de hipertermia a repetición, ¿sí? El resto de las constantes dentro de todo eran sin particularidades. Había un poquito de atrofia en los temporales y en los músculos del rostro. Había una claudicación del miembro anterior izquierdo. El apetito sin variaciones, la defecación y la mansión también sin variaciones. En cuanto al examen dermatológico, bueno, vemos que es un patrón alopécico multifocal, hay un prurito 7-10, la piel en algunas zonas es inelástica, está reseca, está engrosada. Sí, en el abdomen hay 2 lesiones, unas que son lesiones pendulares de múltiples tamaños y una lesión mucho más grande sobreelevada y ulcerada, ¿sí? Las zonas mucocutáneas no tenían ningún tipo de alteración. Entonces en esa primera consulta que hacemos también hacemos un raspaje que a mí me da negativo, el Wood también me da negativo, así que lo que le propongo a la tutora es hacer unas biopsias para esta patología y chequeos de rutina, ¿no? Ecografía abdominal, ella ya traía un estudio previo hematológico del médico que la derivaba. Ella quería estar 100% segura que estas lesiones por ahí no fueran preocupantes. Clínicamente daban para pensar en un fibropapiloma o en alguna lesión acrocordonosa. Ahí cometí un error que no tomé foto. En la parte de arriba estaba el nódulo ulcerado que estaba prácticamente invadiendo toda la zona mamaria y el pezón. Así que, bueno, lo primero que hago es cambiar un poquito la terapia. Suspendí la cefalexina, la ivermectina, el ketoconazol y los baños con amitraz. Le indiqué una pastilla de afoxolanero como para quedarnos tranquilos de que si realmente tenía una hemodexia no nos fuera a recaer en el tiempo. Mandé a hacer propilenglicol como un emoliente para mejorar un poquito la hidratación y la humectación de la piel. Y continuamos con el oclacitinib, básicamente porque la tutora lo que más le preocupaba era el prurito de la paciente. Son los estudios de sangre que en general estaban bastante bien. En la ecografía lo más interesante o lo más importante era que los órganos reproductivos estaban conservados, o sea, la perra estaba entera.
Así que decidimos con el clínico hacer dos cosas, extraer el nódulo y hacer la castración. Lo que hice fue bajar un poquito la dosis de loclacitinib, sobre todo para que llegara a la cirugía pues lo más estable posible hematológicamente, ¿no? Después de la cirugía me llaman y me preguntan que si la puedo ver de urgencia porque parece que el cuadro empeoró. El motivo de consulta es que la perra se había brotado toda, seguía hipertérmica y estaba inapetente. En esa segunda consulta yo ya veo son lesiones urticariformes, edematizadas, eritematosas, no supuran, todas son planas, la verdad que no tienen ningún contenido. Puncé algunas, pero la citología la verdad que en este momento no me aportó nada. Ese era el patrón que se formaba en el momento de la consulta. Por ahí la idea sería haber biopsiado, pasa que venía con unos gastos bastante aumentados la tutora, así que prefirió si podíamos por ahí hacer un intento farmacológico antes de hacer algún otro estudio. Así que lo que hice fue sacar el oclacitinib y sumar prednisolona 1 miligramo kilo y hidroxicina 3 miligramos cada 8 horas. Le pedí una extracción de sangre. Bien, en la extracción de sangre hay componentes que por ahí son interesantes, más adelante vamos a ver por qué, pero bueno, había una leucocitosis con neutrofilia evidente y una linfopenia, ¿sí? Y había un recuento de la hemoglobina y del hematocrito un poco bajo, capaz que por cuestión de la cirugía, no es algo que tampoco preocupara en el momento. A los 5 días la vemos en control, bastante bien, la verdad que se controló la fiebre y la perrita, como que el cuadro dermatológico había cedido totalmente. Entonces ese día le digo, bueno, sacamos la prednisolona, no la necesitamos, retomamos oclacitinib. Acá llegan los resultados de la histopatología previa. Bueno, las lesiones pendulantes básicamente eran lo que sospechábamos, eran acrocordones, y la lesión grande era un carcinoma de células escamosas. Entonces ahí, bueno, la sugerencia era ver al oncólogo, tampoco se hizo por cuestión económica. Cuestión que a los 10, 15 días de empezar de nuevo con el oclacitinib, de nuevo está así, Entonces ahí ya, bueno, vamos a tener que avanzar, no podemos seguir dando vueltas en círculos, vamos a tener que hacer una biopsia, así que hicimos biopsia de esas lesiones. Bueno, ahí yo ya tengo que empezar a abrir una lista de diferenciales, ¿no? El eritema multiforme era mi principal diagnóstico diferencial, alguna reacción a drogas diferente, alguna enfermedad inmunomediada mediada por neutrófilos o eosinófilos, dermatitis por contacto o alguna infección folicular infecciosa, capaz, o un paraneoplásico por el carcinoma. Así que volvemos a suspender oclacitinib y le indico la clindamicina. Esto fue previo a la biopsia, perdón. Claro, lo que hice fue darle unos días de clindamicina para limpiar un poquito todas esas lesiones antes de tomar la biopsia. Así estaba el día que la biopsiamos. Obviamente es mejorado sin el oclacitinib y sin la prednisolona. Después de tomar las biopsias, ahí sí retomamos prednisolona. Así estaba a los 20 días de haber iniciado de nuevo prednisolona y justo no me llega el resultado. Acá les marco también en rojo lo más importante, ¿no? Zonas del estrato córneo con acúmulos de neutrófilos y piocitos, algunos cortes en la parte profunda de la dermis también, neutrófilos y piocitos, también dentro de los folículos pilosos, y la patóloga me lo describe como, o me lo coloca como una compatible con una dermatosis pustular subcorneal. Entonces, bueno, acá con ese diagnóstico cerraríamos, digamos, algunos diferenciales, nos quedamos con las enfermedades inmunomediadas, en este caso neutrofílica porque era el predominio celular, Entonces, lo clasificamos como una dermatosis neutrofílica estéril. ¿Cuál? Bueno, acá hay un estudio del doctor Marcelo, el doctor Blanco y la doctora Nancy, que es una recopilación de varios estudios que hablan de las enfermedades neutrofílicas estériles. En veterinaria usamos 3, en humanos hay un montón, pero yo me quedo con estas 3. Lo importante en estas es que siempre tienen que estar presentes los 2 criterios mayores y tienen que haber mínimo 2 criterios menores, ¿sí? La patóloga me lo describía como una dermatitis pustular subcorneal, pero vamos a ver que clínicamente el diagnóstico siempre es basado en la patología, pero en lo que yo estoy viendo clínicamente, ¿no? No es por ahí lo que la patóloga me describía. Para mí realmente
Ese era el patrón que yo veía, un inicio rápido de las lesiones, en forma de diana, ¿sí? La histopatología con infiltración neutrofílica, ahí tengo los dos criterios mayores, y de los menores tenía fiebre, tenía presencia de una neoplasia sólida, que era el carcinoma, tenía una buena respuesta a los glucocorticoides y tenía una leucocitosis con neutrofilia. Entonces, para mí el diagnóstico realmente es un síndrome símil de Sweet. Este es un estudio de Banovic. Esta es la histopatología porque no pude acceder a los cortes de este paciente, pero básicamente lo que vemos es también una hiperplasia llena de un infiltrado de neutrófilos. En este caso también había una vasculitis neutrofílica. ¿Sí? Este es el mismo estudio de Banovic, que si se dan cuenta, bueno, son las mismas lesiones de mi paciente con una mejor cámara. Y lo interesante de este estudio es este cuadro, ¿sí? Que esto ya se había hecho en humanos desde el 2005 en adelante, pero se comprueba que realmente pues, es el primer estudio que se hace en veterinaria donde se puede hacer esto, testear todos estos marcadores, donde se identifica que realmente en el síndrome de Sweet lo que hay es una respuesta TH1 más que TH2, ¿sí? Fíjense, la interleuquina 1 beta, el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral, que son como los más importantes en el TH1, como están demarcados. Y los marcadores TH2 todos están normales o levemente al alza, así que esto confirma que la respuesta es TH1. Yo la controlo a los 30 días del estudio. Siempre estamos en la misma historia. Siempre que descendemos la prednisolona reaparecen las lesiones, aparece el dolor, aparece la hipertermia. Usualmente, mientras yo la veía o daba algunas indicaciones para controlar el dolor, le daban meloxicam, dipirona, Previcox. Pero bueno, lamentablemente cada vez que sacábamos la medicación reaparecían todas las lesiones. Entonces yo tomé por mi parte otra biopsia para quedarme 100% seguro de que realmente estábamos en síndrome de Sweet, porque era increíble que en teoría la respuesta es favorable, pero acá siempre que bajábamos la prednisolona volvía a reincidir. Es de otro patólogo, porque básicamente quería ver que otro patólogo lo viera, pero básicamente me marca lo mismo con otras palabras, ¿no? Una reacción pustular superficial a medicamentos. Entonces, ahí sumamos algún otro inmunomodulador, porque sabíamos que acá necesitamos algo a largo plazo, así que sumamos a los corticoides ciclosporina. Esto es más o menos a los 40 días de haber iniciado la ciclosporina, y esto es a los 60 días de seguir con la ciclosporina. La perra otra vez estaba con hipertermia, la claudicación estaba mucho mayor, le costaba mucho levantarse, caminar. La tutora, capaz que bastante frustrada, me dice que por parte de ella va a suspender el tratamiento, o sea que llegamos a 60 días de la ciclosporina. Yo por ahí lo que le solicité fue hacer estudios de rutina, pero después de unas 2 o 3 semanas me informa la tutora que había decidido la eutanasia. Bien, el síndrome de Sweet también se conoce como una dermatosis neutrofílica febril. Está asociada siempre a enfermedades extracutáneas. Hay predilección por sexo, en humanos está bien identificado que sí, es más en las hembras que en los machos, más o menos 4-1. La clasifican siempre en idiopática, en neoplásica o inducida. La inducida es por fármacos. Siempre que tengamos enfermedades que nombremos estériles, tenemos que estar 100% seguros de que no haya ningún agente infeccioso, y la terapia básicamente en principio son glucocorticoides, ¿sí? El comportamiento es impredecible, 1/3 de los casos siempre recae. El pronóstico es variable según el origen. Si es neoplásica o inducida, tienen un peor pronóstico que la idiopática. Y en humanos la usan como un indicador o un paraneoplásico, ¿sí? Pacientes que tienen un cuadro de Sweet, que no tienen ninguna neoplasia vista, hay que investigar. O pacientes que tuvieron algún proceso cancerígeno, que se recuperaron y están produciendo algún síndrome de Sweet, tienen que ver si hay alguna metástasis o alguna recaída en el cáncer. Este estudio es un poco viejo, del 2009, pero lo importante es que acá se identifica plenamente que es una enfermedad que también es extracutánea. Esta perra termina falleciendo y le hacen necropsia, y había infiltrado neutrofílico en corazón, en pulmones y en articulaciones, ¿sí? Este es un estudio recopilatorio también, que básicamente hasta la fecha que se publicó, que era del 2019, habían 11 casos, 8 en hembras, 3 en machos, todos con enfermedades extracutáneas, 9 con procesos febriles. Y lo interesante es que 4 eran inducidos por drogas,
de los cuales 3 fallecieron y una que sobrevivió, duró casi 8 meses en tratamiento. Así que eso también me confirma que el inducido es bastante complejo de tratar. Este estudio es muy interesante porque es el primer estudio que se confirma que el síndrome de Sweet puede estar asociado como un paraneoplásico, ¿sí? Principalmente a la leucemia, ¿sí? En humanos está 100% identificado. Pacientes con leucemias, principalmente mieloide, siempre terminan desarrollando Sweet, pero en veterinario no se había comprobado hasta este estudio. En este sí se pudo identificar que la perra tenía una leucemia y se desarrolló el síndrome de Sweet. Este es otro estudio, básicamente reportándolo lo mismo, que básicamente es una enfermedad extracutánea. Y bueno, eso era básicamente todo lo que tenía que hablar por hoy. Preguntarte un poco la evolución de este paciente, si pudiste encontrar alguna causa de base o lo pudiste controlar con algún fármaco. ¿Con el del Sweet? No, lamentablemente, o sea, después uno, del que me informara lo de la eutanasia, por ahí quedas pensando, si hubiera subido la dosis de la ciclosporina, capaz habría mejorado más. O habría sido lindo haber hecho una necropsia de este paciente, porque por ahí después leyendo el otro estudio donde hay una perra que también fallece por un síndrome de Sweet y hacen una necropsia y encuentran infiltrado neutrofílico en corazón, en hígado, en articulaciones, capaz que este cuadro también podría haber sido similar. Como les decía, en humanos está muy bien identificado que esto es un paraneoplásico y siempre que hay un Sweet entran a buscar alguna enfermedad neoplásica de base. Principalmente enfermedades hematológicas, ¿sí? Leucemia mieloide, bueno, hay un montón, la literatura en humanos es bastantísima, pero está plenamente identificado. En veterinaria tenemos este informe del 22 y bueno, capaz que por ahí a este caso me hubiera gustado haberle hecho la necropsia, pero la tutora creo que en ese punto estaba cansada, estaba tan agotada de que el cuadro nunca mejoró, así que no se pudo acceder, pero lamentablemente no. A lo único que respondía realmente era los glucocorticoides. Era con lo único que estaba bien. Una opción interesante para probar es la dapsona y también puedes probar la doxiciclina niacinamida que inhibe Sí. toda la migración neutrofílica, activación del complemento y Sí, demás. en humanos por ahí lo que se ve es lo que están usando es la colchicina. Es porque básicamente lo que hace es eso, inhibir la proliferación neutrofílica y como detener la quimiotaxis para que se sigan agregando más neutrófilos. Básicamente es el tratamiento. Usan glucocorticoides y de mantenimiento pasan a colchicina, que también habría sido por ahí interesante haber usado en este caso. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Edwin. Bueno. Un comentario, ¿no? Es la primera vez que Edwin presenta en SADEVE un trabajo y mis sinceras felicitaciones porque fue excelente.